Hace un par de meses asistí a una conferencia de arquitectura de software que se lleva adelante en la Argentina todos los años, llamada ArcConf. En particular, tras esta conferencia y tras dialogar con amigos, detectamos un patrón en común en las diferentes conferencias de arquitectura de software, en las cuales se habla de microservicios. Este patrón, escucho yo ahí. Bien, este patrón en particular es que cada vez que se habla de microservicios, se habla desde una visión de DevOps, desde una visión de administradores IT. Se tocan temas como orquestadores, escalabilidad, despliegue, integración continua, pero rara vez se lo hace desde una visión de desarrolladores. Es por eso que la intención de esta charla es presentar diferentes patrones, diferentes buenas prácticas que como desarrolladores deberíamos conocer e implementar a la hora de pensar en una arquitectura de microservicios exitosa. El Job Containers es la arquitectura ejemplo que Microsoft presenta, que tiene Microsoft, que demuestra cómo implementar una arquitectura de microservicios haciendo uso de todas las diferentes tecnologías Microsoft. En esta charla en particular nos vamos a centrar en dos microservicios en particular, que es el servicio de catálogo y el servicio de órdenes. Además de eso, vamos a prestar atención en lo que es la infraestructura transversal. Perdón, ¿se me escucha ahí? ¿No puedo que no se escuche? No. ¿Me escucho? ¿Ahí está mejor? Ok, perfecto, perdón. Vamos también a prestar atención en lo que es la infraestructura transversal para comunicar los diferentes microservicios. Esta arquitectura de referencia viene acompañada de un libro también que publicó Microsoft, entre otros tratos libros de arquitectura, en el cual explica detalladamente cada una de las decisiones de arquitecturas que se toman en esta arquitectura ejemplo. Para empezar a hablar de microservicios es necesario entender la diferencia entre estos dos conceptos, el concepto de arquitectura externa y arquitectura interna. Cuando hablamos de arquitectura externa, estamos hablando de una visión más genérica, de una visión más macro de lo que son los microservicios. Y ahí sí vamos a pensar en contenedores, despliegue, comunicación entre contenedores, problemas de red, problemas de escalabilidad y demás. Pero por otro lado tenemos el concepto de arquitectura interna. El concepto de arquitectura interna se refiere al concepto de cómo nosotros como desarrolladores encaramos cada uno de estos microservicios, cómo desarrollamos cada uno de estos microservicios y cómo vamos a ordenar nuestro código para poder hacer que cada uno de estos microservicios escale por separado. En esta charla en particular vamos a hacer foco en este segundo concepto, que es arquitectura interna. Este es un poco el flow de desarrollo que nosotros como desarrolladores tenemos que llevar adelante en caso de querer implementar o agregar un nuevo microservicio a un entorno donde ya vivan diferentes microservicios. Como primer punto, debemos programar una aplicación. Desde una visión de tecnologías Microsoft, el desarrollar un microservicio puede ser tan sencillo como implementar una aplicación en ASP.NET Core, una web API. El segundo paso va a ser crear un fichero Docker. Este fichero Docker, como se explicó en la charla anterior, es donde nosotros vamos a definir las diferentes características de un container. Una vez que tenemos definidas las diferentes características del container, podemos utilizar el comando docker build y vamos a poder buildear una imagen. Entonces ya tenemos un microservicio buildeado adentro de una imagen. Una vez que tenemos esta imagen, que la tenemos corriendo o que la tenemos ya buildeada en nuestra máquina local, necesitamos publicar esta imagen. Esta imagen la vamos a poder publicar en algún registry público como es Docker Hub, o podemos tener nuestros propios registry privados on-premise o en cualquier servidor de cloud. Una vez que tengamos publicado y que tengamos esta imagen pública para que cualquier desarrollador la pueda bajar, vamos a tener que modificar el archivo Docker Compose. El archivo Docker Compose, que es donde definimos todo el entorno de microservicios y donde definimos cómo se comunican entre sí los diferentes microservicios y cómo conviven entre ellos. Una vez que tengamos agregado y definido la imagen que vamos a utilizar para el nuevo microservicio,
Haciendo uso de Docker Compose App, vamos a poder levantar todo el entorno de microservicios en nuestra máquina. Vamos a poder tener levantados 5, 6, n cantidad de microservicios. Vamos a poder levantar bases de datos dentro de containers, servidores de caché y cualquier otro servicio externo que nosotros queramos tener para poder desarrollar totalmente offline en nuestra máquina. Una vez que tengamos todo este entorno levantado, podemos testear el microservicio que acabamos de agregar. En este caso, suponiendo que agregamos un microservicio en el cual nos vamos a comunicar a través de HTTP, podemos simplemente utilizar el navegador, poner la URL del microservicio, tirarle un request y ver que este microservicio está respondiendo, que se está comunicando con otros microservicios, que se le está pegando a la base de datos, servidores de caché o cualquier otro servicio que nosotros tengamos. Una vez que estamos seguros de que este microservicio funciona, podemos pasar al último paso de este flow como desarrolladores que tenemos, que es publicar el código. Hacemos un push, con Git hacemos un push, publicamos el código, y luego de eso ya se inicia un nuevo flow, que ya no es un proceso que nos importa en esta charla, que puede ser un proceso de integración continua, de despliegue automatizado y demás, que ya ese es el concepto que hablaba anteriormente de DevOps o de IT. Entonces, ¿cómo agregamos un microservicio a toda esta arquitectura? Bueno, como les dije anteriormente, podemos crear una aplicación web con ASP.NET Core, podemos crear una web API, y en caso de que ya la tengamos creada, a partir de Visual Studio 2017, agrega nativamente soporte para Docker. Entonces, con botón derecho sobre el proyecto que acabamos de crear, le podemos decir agregar soporte para Docker, y automáticamente esto va a dar como resultado un nuevo proyecto en nuestra solución. Vamos a tener un nuevo proyecto que es un proyecto de Docker Compose con 3 archivos. 3 archivos principales que luego nosotros podemos agregar más archivos. Un primer archivo que es el Docker Ignore. Docker Ignore es muy similar a lo que es el Git Ignore, cumple justamente la misma función. Vamos a poder ignorar diferentes archivos que no queramos incluir cuando buildemos una nueva imagen para generar una nueva imagen. El Docker Compose, que es lo que acabo de nombrar anteriormente, donde vamos a tener la definición de todos los microservicios o donde vamos a poder setear características particulares de ese contenedor a la hora de correrlo. Y por otro lado, el Docker Compose Override. Este tercer archivo lo agrega Visual Studio automáticamente y es el archivo donde vamos a poner todas las configuraciones necesarias a la hora de debug. Entonces, cuando nosotros estemos desarrollando y cuando corramos Visual Studio, vamos a poder pisar todas las configuraciones que nosotros queramos setear para nuestro entorno de desarrollo, las vamos a poder setear en el Docker Compose Override. Esto va a dar como resultado que desde Visual Studio tengamos la opción de correr un nuevo proyecto, el proyecto de Docker Compose. Y un beneficio que nos va a dar desarrollar con Visual Studio, podríamos correrlo por línea de comando directamente, pero un beneficio que nos da Visual Studio es que vamos a poder debuguear. Imagínense que tenemos un ecosistema de 5 o 6 microservicios, tenemos una solución con 4 o 5 proyectos, cada uno con su propio Docker, con su Dockerfile. Cuando nosotros corramos esta solución, vamos a poder estar debugueando todos los proyectos en simultáneo. Entonces vamos a levantar el ecosistema de 5 microservicios, vamos a poder poner breakpoints a lo largo de todos los endpoints, de todas las web API, y vamos a poder estar debugueando la comunicación entre los diferentes microservicios. Esto nos va a dar como resultado, en el caso de que tengamos nuevamente microservicios implementados para comunicarnos a través de HTTP, nos va a dar como resultado que podamos acceder a través del navegador con una URL. Y en caso de que tengamos muchos microservicios, cada uno va a tener un puerto asignado diferente y vamos a poder acceder a través de cada puerto a cada uno de los endpoints diferentes. Así más o menos se ve lo que es un Docker Compose. Imagínense que acabamos de agregar un nuevo microservicio, un servicio web MVC, y el Docker Compose tiene más o menos esta forma. La primera línea define el nombre del servicio, en este caso web MVC, y a partir de ahí, hacia abajo vamos a tener todas las configuraciones de ese microservicio en particular. En este caso vamos a tener en la primera línea, vamos a tener y definir la imagen que vamos a utilizar, la imagen que, como vimos anteriormente, en el tercer paso buildeamos y publicamos en un registry privado o en uno público. En segundo nivel vamos a tener variables de entorno. Fíjense que en este caso en particular estamos definiendo como variable de entorno catálogo URL, ordering URL. Y algo particular, fíjense que la URL no es una URL pública. Fíjense que la URL es una URL interna
a todo lo que va a ser la orquestación de nuestros microservicios, porque todos ellos van a vivir dentro de un mismo contexto y van a poder comunicarse entre ellos sin la necesidad de comunicarse con el mundo exterior. Entonces fíjense que si desde un microservicio quiero llamar a otro, puedo utilizar esta URL, catalog.api, que si nosotros lo utilizáramos desde afuera no tiene ningún valor, pero desde adentro de todo ese contexto se le van a asignar una IP para poder comunicarse entre ellos. Por otro lado, tenemos asignado un puerto. Fíjense que tenemos machado un puerto y machamos el puerto 80 contra el puerto 5100, que es el puerto con el cual vamos a poder acceder a este servicio desde el mundo exterior. Y debajo de ello definimos todas las dependencias. Estas dependencias lo que nos van a dar como resultado es que para que este microservicio se levante, esté corriendo, anteriormente van a tener que estar corriendo todos estos otros microservicios que son necesarios para el funcionamiento de él. Ahora bien, cada vez que hacemos o cada vez que codeamos una arquitectura de microservicios, no todos los microservicios tienen la misma complejidad. Está claro que vamos a tener microservicios con mucha complejidad, con muchas reglas de negocio que cambien, que todo el tiempo necesitemos extenderlo y demás. Y por otro lado vamos a tener microservicios extremadamente sencillos que simplemente realicen operaciones CRUD contra una base de datos o contra otro servicio externo. Es por eso que vamos a tener que pensar arquitecturas diferentes para microservicios diferentes. Y esto es muy importante entender que cada microservicio es un contexto aislado y que cada uno merece una arquitectura particular y no pensar una arquitectura general que aplique a todos ellos, porque esto va a terminar y nos va a dar como resultado una sobrearquitecturación de nuestro sistema que va a agregar un overhead impresionante a la hora de desarrollo. Entonces imagínense en particular en lo que es la aplicación esta de ejemplo, tenemos este microservicio que implementa un CRUD sencillo. Simplemente va a implementar acciones de crear, eliminar, borrar, actualizar contra una base de datos. Imagínense la complejidad nula. No va a haber reglas de negocio, no va a haber ningún tipo de cambio constante. Simplemente va a actualizar y va a exponer al mundo exterior la base de datos. Entonces, visto desde lo que puede ser la arquitectura externa, podemos entender un container que dentro de él tiene una web API y esta web API define dos capas. Una capa, lo que son los controladores, si estamos implementando un proyecto MVC, y una segunda capa que no tendría que ser necesaria, pero podemos implementarla, que es una capa de acceso a datos. Esta capa de acceso a datos puede estar implementada con frameworks como Entity Framework, con Adonet directamente, con micro ORMs como Dapper, o cualquier otra tecnología de acceso a datos. Y podemos a través de Swagger documentar esta API al mundo exterior para que el resto de las personas consuman, el resto de los sistemas consuman nuestro microservicio. Y este servicio se va a estar comunicando con la base de datos. Esta base de datos, en el momento de desarrollo, a la hora de desarrollo, va a estar implementada inclusive dentro de otro container para evitar la necesidad de que el desarrollador que empieza a codear necesite instalar un SQL Server, un MySQL en su sistema y que simplemente con correr Docker Compose App ya tenga todo el ecosistema corriendo en su computador. Obviamente a la hora de llevar esto a producción no vamos a tener esta base de datos dentro de un contenedor, sino que sí vamos a comunicarnos contra una base de datos hosteada en cloud o on-premise para poder tener una mayor escalabilidad y para poder responder ante cualquier fallo, realizar backups y demás. Ahora, ¿cómo implementamos un servicio CRUD? Bien, como les dije, creamos una aplicación ASP.NET Core, nuevo proyecto, una aplicación ASP.NET Core, una web API, marcamos que queremos el soporte sobre Docker, tenemos acá, podemos indicar si queremos el soporte de Docker sobre contenedores Windows o sobre contenedores Linux, y eso nos va a dar como resultado una nueva solución, nuevamente con un proyecto de Docker Compose, y además de eso con un nuevo proyecto web API que va a tener, en este caso va a tener una única dependencia, los proyectos con esta única dependencia que es Microsoft ASP.NET Core.all. Ahí adentro vamos a tener las diferentes dependencias necesarias para que la web API funcione. Ahora bien, como les dije anteriormente, tenemos dos Docker Compose. El Docker Compose que queremos en producción, que va a tener toda la definición de los microservicios a nivel productivo, y uno segundo que es el Docker Compose Override. Este va a tener configuraciones particulares que nosotros queremos a la hora del desarrollo.
Entonces imagínense que a la hora de desarrollar no queremos pegarle una base de datos productivas que está en el cloud o que está en algún otro servidor, ya que vamos a hacer N cantidad de desarrolladores trabajando y no podemos tener N cantidad de bases de datos. Es por eso que, como les dije, vamos a levantar SQL Server o cualquier motor de base de datos dentro de un contenedor y este no va a estar expuesto hacia el exterior. Yo no voy a poder acceder desde el exterior de todo lo que es este contexto de microservicios poniendo la URL del servidor de SQL. Podríamos hacerlo si quisiéramos, pero no lo vamos a hacer a la hora de desarrollo. Fíjense en particular que la dirección del server es sql.data. Este sql.data es este alias con el cual vamos a nombrar al contenedor particular que va a estar hosteando la base de datos y que va a ser accesible solamente desde otro contenedor que exista dentro del mismo Docker host. Por otro lado, este microservicio sencillo que acabamos de definir, este microservicio de CRUD, cuando realiza algún tipo de operación, ya sea actualizar, eliminar, agregar, necesita informar al mundo exterior, necesita informar al resto de los microservicios de que esto ocurrió. Para hacer esto vamos a hacerlo a través de un bus de eventos, que podríamos implementar con tecnologías como RavenQ, Azure Service Bus, entre otras, o cualquier otro broker de mensajes. Entonces imagínense que nosotros recibimos un request que nos dice queremos actualizar un precio. Queremos actualizar un precio. Una vez que actualizamos el precio, ¿cómo le comunicamos al resto de los microservicios que esto ocurrió? Obviamente no vamos a utilizar una estrategia de point to point y que este microservicio conozca a qué microservicios informar esta actualización, porque esto sería poco escalable. Porque hoy estamos informando a un microservicio, pero mañana cuando agreguemos 5 o 6, vamos a tener que estar informándole a 6 microservicios y cada vez que agreguemos un microservicio vamos a tener que estar modificando el microservicio original. Es por eso que a través del bus de eventos vamos a poder publicar un mensaje, en este caso Price Update, imagínense, con la información necesaria de qué producto se actualizó, cuál es el precio nuevo, cuál era el precio anterior y toda la información necesaria. Y del otro lado, quien quiera, a quien le interese lo que acaba de ocurrir, va a poder suscribirse a esta cola y va a poder reaccionar, va a poder hacer algo a partir de este mensaje. En este caso, fíjense que tenemos el microservicio de Basket que está suscripto a este mensaje y una vez que recibe este mensaje lo que hace es actualizar una base de datos de caché y por otro lado podemos tener N cantidad de microservicios que envíen mails, que notifiquen al usuario, que actualicen la vista en caso de que haya algún usuario conectado a través de alguna tecnología de socket o demás, o la cantidad de servicios que nosotros queramos. Fíjense que esto es sumamente escalable. Podemos agregar la cantidad de microservicios que queramos del lado derecho, que del lado izquierdo nadie se va a enterar. Ahora, ¿cómo vemos este evento que acabamos de decir? Nosotros, de perspectiva de desarrolladores, este evento de integración, llamamos evento de integración porque integra todo el ecosistema de microservicios, se traduce simplemente como una clase. Una clase que como particularidad lo que tiene debe ser inmutable. Fíjense que por eso en particular todos los setters son privados. Esto quiere decir que una vez que creamos un evento de integración, la única forma de modificar este evento de integración sería creando otro evento de integración. No podemos modificarlo una vez creado. Y por otro lado, fíjense que lo que tenemos es flagueado. Esta clase la tenemos flagueada con una interfaz e Integration Events. Ahora, ¿cómo vemos todo el concepto del bus de servicios, este bus de eventos? ¿Cómo lo vemos nosotros como desarrolladores? Fíjense que para nosotros es algo tan sencillo como abstraerlo en una interfaz. Una interfaz con dos métodos principales, publicar, suscribir. Fíjense que este publicar lo que recibe es un tipo de Integration Event y este suscribir también recibe, por un lado, un evento, recibe una clase que implemente la interfaz Integration Event y por otro lado, un handle que sepa qué hacer con ese evento de integración. Después tenemos algunas alternativas de exactamente los mismos eventos, pero fíjense que básicamente se basa en los dos primeros métodos, publicar y suscribir. Y eso es todo para nosotros como desarrolladores. Todo el código de infraestructura extra que tengamos va a depender de cada uno de los bus de eventos, de cualquier broker, y que realmente no va a ser una preocupación a la hora de desarrollar. No va a ser una preocupación a la hora de desarrollar, porque ese código seguramente va a estar implementado en cualquier blog, en la web oficial de estos Event Bus, va a estar implementado. Lo único que vamos a tener que hacer es un copy-paste
ponerlo en nuestro sistema y va a estar funcionando. Realmente esta es la parte que nos interesa, es poder definir una interfaz para poder utilizar como desarrolladores y para poder reutilizar a lo largo de las diferentes implementaciones. Ahora, ¿cómo utilizamos esta interfaz? Bueno, suponiendo que estamos utilizando ASP.NET Core, vamos a utilizar el inyector de dependencias de ASP.NET Core. Vamos a ver que lo que estamos pidiendo es que nos resuelva el tipo IEvent Bus. Y luego con este tipo lo que vamos a hacer, vamos a poder suscribirnos a estos dos eventos. Vamos a poder suscribirnos, le vamos a pasar como primer parámetro el evento al cual nos queremos suscribir y como segundo parámetro el handle, el cual vamos a poner toda la lógica de dominio para responder ante este evento de integración. Ahora, ¿cómo utilizamos o cómo publicamos desde el lado que estábamos pensando de este servicio CRUD? Queremos publicar este evento. ¿Cómo lo publicamos? De igual forma, fíjense que tenemos acá la variable esta EventBus, que podemos recibir a través de inyector de dependencia desde el constructor, o podemos resolverla como lo vimos anteriormente. Y vamos a hacer uso de este evento público, publish, y le vamos a pasar el evento. Fíjense que lo que estamos haciendo es comparando los precios y en caso que nos demos cuenta de que algo cambió, decimos, bueno, queremos notificar al mundo exterior que algo pasó. Entonces vamos a publicar un evento que vimos anteriormente que no era más ni menos que una clase con ciertos parámetros en el constructor. Ahora bien, como dijimos, hay microservicios sencillos y hay microservicios complejos. Acabamos de ver la implementación de un microservicio sencillo, que a lo largo de un ecosistema de microservicios va a haber una gran cantidad de microservicios sencillos. Una gran cantidad de microservicios sencillos que solamente realicen actualizaciones, agreguen o que eliminen registros y que lo único que hagan luego sea publicar eventos de integración al mundo exterior. Y luego haya microservicios mucho más complejos que reaccionen ante estos eventos de integración. Bueno, ¿cómo implementamos un microservicio un poco más complejo? En este caso podemos utilizar patrones como CQRS, Command Query Responsibility Segregation, que básicamente define dos conceptos. Por un lado define comandos y por otro lado define queries. ¿Cómo diferencia un concepto del otro? El concepto de comandos lo define como algo que modifica el estado de nuestro sistema. Cualquier tipo de acción que modifica el estado de nuestro sistema. Y por otro lado una query lo define como una acción que no modifica el estado de nuestro sistema y que además de eso devuelve un resultado. ¿Bien? Fíjense entonces que tenemos la API web, tenemos la capa de aplicación, que esta capa de aplicación directamente puede ser los endpoints contra los cuales interactuar, y tenemos dos capas más ahora. Por un lado la capa de queries y por otro lado la capa de comandos. Y fíjense la particularidad que la capa de comandos tenemos la flecha apuntando hacia la base de datos, porque vamos a modificar la base de datos, y por otro lado la capa de query la tenemos apuntando hacia lo que es la capa de query porque vamos a obtener datos y vamos a retornar datos hacia el consumidor que nos haya llamado. En lo que es la aplicación de ejemplo, lo vamos a ver en el microservicio de órdenes y vamos básicamente la arquitectura, cómo se ve la solución, va a ser algo así, donde tengamos dos carpetas, lo que son los comandos, lo que son las queries y lo que son algunos manejadores de eventos. ¿Cómo se ve un comando? Fíjense que básicamente la traducción es muy similar. Se va a traducir como una clase nuevamente inmutable, con los setters privados. Y la particularidad que tiene es que implementa la interfaz async request. En este caso implementa esta interfaz porque en este ejemplo en particular se está implementando y se está utilizando la librería Mediator, que es una librería open source, para hacer la implementación de este patrón en particular. Entonces, ¿cómo se vería la arquitectura o cómo se vería el flow a la hora de utilizar CQRS? Fíjense que tenemos el controlador de ASP.NET Core por este lado, le va a entrar un request cualquiera, imagínense que vamos a recibir un comando porque queremos modificar el estado de nuestro sistema. Este comando lo vamos a dispatchar a través de Mediator. Mediator es justamente este orquestador, este dispatcher dinámico que lo que hace es recibir un comando, encontrar cuál es el manejador, instanciar el manejador y pasarle el comando con toda la información necesaria. Y fíjense que este manejador de comandos luego va a tener conceptos como son agregados y repositorios que va a tener todas las entidades de dominio, va a obtener las entidades de dominio de la base de datos y va a realizar y va a orquestar todas las operaciones necesarias para actualizar el estado y mantener el estado consistente. Ahora bien, ¿qué sucede si queremos escalar esto un poco más?
Recuerden que tenemos estas interfaces y si tenemos implementado todos a través de interfaces va a ser muy sencillo escalar este concepto. Y CQRS nos permite escalar este concepto. Imagínense que de repente la cantidad de comandos que recibimos, que el procesar un comando nos lleva 3-4 segundos y de repente recibimos una gran cantidad de comandos. ¿Cómo podemos escalar este sistema? Podríamos, todo lo que es la capa esta de Mediator, podríamos extraerla y podríamos reemplazarla por una cola de mensajes y podríamos publicar estos comandos en este event bus y del otro lado podríamos tener otro contenedor con otro microservicio que solamente esté suscrito a esta cola de mensajes y que escale de manera independiente para poder responder a la alta necesidad de comandos que está recibiendo nuestro sistema. Fíjense que del otro lado se mantiene todo igual, fíjense que la arquitectura y todo lo que teníamos del otro lado es exactamente lo mismo. Lo único que estamos escalando es toda esta interfaz intermedia que realiza la comunicación entre lo que recibo y lo que proceso. Esto justamente es lo que tengo abstraído y es lo que puedo retirar y reemplazar por cualquier otra abstracción que me dé las posibilidades que yo necesito, como es escalar en este momento una gran demanda de comandos. Otro patrón que se presenta en esta arquitectura es el patrón de DDD, Domain Driven Design. Domain Driven Design define también 3 capas diferentes. En este caso también lo tenemos implementado en el microservicio de órdenes y lo tenemos implementado en un microservicio que tiene gran cantidad de lógica de dominio. Un servicio CRUD no vamos a implementar un patrón de este estilo, sino que lo vamos a implementar en un microservicio que tenga una alta cantidad de reglas de negocios cambiantes y que tengamos la necesidad de extender continuamente. Este patrón define 3 capas. La capa de aplicación. La capa de aplicación básicamente es cualquier capa que define un endpoint, un método público o cualquier cosa abierta al mundo exterior y va a definir un endpoint por cada caso de uso que tengamos. Cada caso de uso que tengamos se va a traducir en la capa de aplicación como un único punto de entrada. Entonces, ante 10 casos de uso vamos a tener o 10 endpoints o 10 métodos públicos, imagínense. Por debajo de eso vamos a tener la capa de dominio. La capa de dominio no es ni nada más ni nada menos que todas nuestras entidades de dominio. Todas nuestras entidades de dominio que van a convivir, se van a comunicar y que van a dar la vida real a nuestro sistema, que se van a encargar de que nuestro sistema funcione. Y debajo de eso vamos a tener la capa de infraestructura. La capa de infraestructura es la capa que vamos a utilizar para persistir las entidades, para obtener las entidades de cualquier otro servicio o de una base de datos en particular. Para esta última capa de infraestructura, nuevamente podemos utilizar frameworks como Entity Framework, Dapper, Adobe.net o cualquier base de datos no SQL que nosotros creamos necesarias para implementar esta capa en particular. Bien, el concepto de DDD define un concepto muy importante que es Bounded Context, que es el contexto limitado. Este Bounded Context es muy similar a lo que se define como microservicios. DDD define Bounded Context como un contexto acotado dentro de un contexto mayor. Y básicamente es muy sencillo el concepto de microservicios. Microservicio es, tenemos un negocio y nosotros debemos identificar pequeñas áreas del negocio que funcionen de manera independiente y crear microservicios que se comuniquen entre sí. Si nosotros hacemos la correlación con lo que es Bounded Context dentro de DDD, es básicamente el mismo concepto y está tomado, de hecho, de DDD este concepto de microservicios, pero llevado a una escala mayor. El concepto de DDD define cada entidad debe ser modelada dentro de un microservicio por separado. Si nosotros tenemos la entidad de usuario para lo que es el microservicio o para lo que es el contexto de perfiles, podemos definirla como usuarios y asignarle algunos atributos como puede ser nombre de usuario, nombre, apellido, mail, password para loguearse, fecha del último login, fecha en que se creó el usuario y demás. Pero esta misma entidad la podemos tener viva dentro del microservicio, imagínense, de compra. Y dentro de compra no se va a llamar usuario, dentro de compra se va a llamar cliente. Y los datos que nosotros vamos a definir, no vamos a querer el nombre de usuario, no vamos a querer el password, sino que vamos a querer atributos particulares que realmente tengan importancia dentro de ese microservicio. Y a lo largo de todos estos microservicios, la forma de identificar las diferentes entidades va a ser a través de un identificador, como puede ser un ID. Entonces, yo actualizo los datos del usuario y necesito que se actualicen los datos del cliente, voy a disparar un evento de integración donde voy a decir que el ID de esta entidad es tal, y en los microservicios que estén comunicados o que estén respondiendo, que estén handleando este evento, vamos a poder obtener esta ID y en vez de obtener usuario voy a poder obtener cliente en otro microservicio y realizar las actualizaciones necesarias.
Otro concepto importante es que esta entidad debe implementar comportamiento. Eso es algo muy importante y que se suele ver mucho en las aplicaciones que tenemos, por un lado el comportamiento y por otro lado lo que es el estado de las entidades. DDD plantea que el estado y el comportamiento deben vivir juntos. Y cada uno de estos métodos deben resguardar las invariantes de nuestra entidad. Las invariantes son aquellas reglas de negocios que mantienen a nuestra entidad en un estado totalmente funcional y que no quiebre ninguna regla de negocio. Se define el patrón de agregado. El patrón de agregado son entidades padres, entidades raíces, que dentro de ella tengan otras subentidades, a las cuales, a estas subentidades, si nosotros queremos modificarlas o queremos acceder, debemos hacerlo a través de las entidades raíces. En este caso, fíjense que tenemos la raíz orden, y la orden, si tiene ítems, si queremos modificar un ítem, no podríamos modificar un ítem por separado, sino que tenemos que hacerlo a través de la entidad padre. Y otro concepto importante es que para comunicar estos agregados, para comunicar esas entidades raíces, no debemos hacerlo de manera directa, ya que esto impacta directamente en la escalabilidad y en la extensibilidad de nuestro sistema, sino debemos hacerlo a través de eventos de dominio. El patrón agregado, fíjense, nuevamente, una entidad común que hereda de la clase Entity, implementa una interfaz para ser flagueada y aggregate root. Y nuevamente, fíjense que los setters son privados, súper importante, porque si queremos realizar la modificación de cualquier atributo, lo debemos hacer a través de un método que implemente lógica de dominio para evitar poner a esta entidad en un estado inválido. ¿Cómo se ve esto en lo que es la arquitectura de ejemplo? Vamos a tener la capa de dominio y vamos a tener una carpeta aggregate model, donde dentro de eso vamos a tener una carpeta por cada agregado, y cada agregado va a tener definida todas las clases del aggregate root y todas las subclases de ese aggregate root, entre otras cosas, además de implementar las interfaces que yo necesito, los repositorios necesarios para poder retornar. Con esto nos vamos a asegurar de que los repositorios de repente no tengan un get de los ítems de órdenes o de la dirección de las órdenes, sino que solamente tengan modificadores de acceso contra las entidades padre. Anteriormente nombré que para comunicar agregados lo vamos a hacer a través de eventos de dominio. Eventos de dominio son muy similares, el concepto es similar al evento de integración, la única diferencia es que un evento de dominio vive dentro de la misma aplicación y no es que la comunicamos al exterior para que otras aplicaciones puedan responder, tiene que vivir dentro del mismo thread, básicamente. El concepto de eventos de dominio es algo que ocurrió en el pasado, algo que ya pasó, actualizo el precio y tiro un evento de dominio, precio actualizado, por lo cual los verbos siempre deben estar en pasado. Mejora la separación de responsabilidades, dado que en vez de agregar una responsabilidad a una entidad en particular, tiro un evento para arriba y otra entidad va a estar suscripta a ese evento y va a agregar toda la lógica necesaria. Esto nos da la posibilidad de agregar n cantidad de funcionalidades sin depender de modificar la entidad padre. Facilita la extensibilidad de nuestro dominio, como les dije, básicamente una vez que disparamos un evento nos desligamos de saber quién responde a ese evento y del otro lado podemos implementar n cantidad de entidades que estén suscriptas y que puedan agregar funcionalidad a demanda. Y como les dije anteriormente, el concepto importante y la diferencia entre eventos de dominio y eventos de integración es que los eventos de dominio se manejan dentro del mismo thread y no son publicados a un event bus publicados hacia el mundo exterior. ¿Cómo implementamos un evento de dominio? Muy similar a lo que es un evento de integración. Fíjense nuevamente, setters privados, todos los atributos. Lo tenemos flagueado con eNotification, esto dado nuevamente de que estamos implementando y utilizando esta librería de Mediator. Y luego el concepto es el mismo, la única diferencia nuevamente es que va a vivir dentro de la aplicación y no se va a publicar al mundo exterior. Desde el momento que publicamos el evento de dominio al mundo exterior se convierte en un evento de integración. ¿Cómo publicamos estos eventos? Fíjense que la clase, la entidad anteriormente que les mostré, heredaba de esta entity. Fíjense que esta entity tiene dos métodos públicos, que es agregar un evento de dominio y remover un evento de dominio. Y básicamente lo que va a hacer es cuando publicamos un evento, lo estamos agregando a una lista, cuando lo removemos lo quitamos. Y algo importante es que estos eventos van a ser disparados una vez que la entidad se haya salvado. Si estamos utilizando Entity Framework, imagínense, estos eventos van a ser despachados una vez que se haya ejecutado el save change, no antes. Dado que cuando se ejecuta el save change puede ser que algo falle en la base de datos y si nosotros ya disparamos los eventos de dominio, del otro lado se van a estar manejando como algo que ya ocurrió cuando en realidad todavía no ocurrió. Y un poco la idea de esto
de esta arquitectura. La arquitectura está basada, o la charla mejor dicho, está basada en este libro de Microsoft. Este libro de Microsoft explica cada una de las decisiones que se toman en esta arquitectura de ejemplo y plantea los dos enfoques. Plantea por un lado el enfoque de DevOps, de lo que es IT, y por otro lado hace mucho hincapié en lo que es el concepto de desarrolladores, cómo nosotros como desarrolladores vivimos el día a día de una arquitectura de microservicios. Así que un poco lo que quiero dejarles, un poco quizás cuando yo escucho otras charlas de microservicios que digo, ¿por qué no se habla de una mirada de desarrolladores? Es entender que hacer microservicios no es únicamente orquestar contenedores, publicar contenedores, escalar contenedores, sino que a la hora de hacer microservicios es necesario que como desarrolladores, o el objetivo principal que tenemos como desarrolladores es hacer un diseño muy minucioso de cada uno de los microservicios y cómo ellos se comunican entre sí y cómo repartir las responsabilidades entre cada uno de ellos. Gracias.